Bueno, damos inicio y como les comenté, es importante la determinación correcta de este salario, llamado salario base de cotización. En la práctica, generalmente hay muchos patrones que determinan este salario de manera incorrecta y esto conlleva a varias consecuencias en materia fiscal, sobre todo en materia de seguridad social, que para determinar las cuotas, para determinar una cuantía de la pensión, para determinar un subsidio que se le va a entregar al trabajador, se determina en función a este salario. De ahí la importancia de que se determine correctamente este concepto. Y vamos a comenzar con este tema en cuanto al que es la parte fundamental en relación a determinar las cuotas obrero-patronales y los capitales constitutivos. Son los medios principales a través del cual el Seguro Social obtiene recursos para hacer frente a su meta, a su objetivo, que es garantizar la seguridad social de los trabajadores. Básicamente aquí, una de las preguntas que me cuestionan, una de las preguntas que me hacen los participantes es: ¿qué diferencia hay entre el salario diario integrado y el salario base de cotización? Si es lo mismo como tal. Y bueno, hay que aclarar que son cosas distintas, son conceptos distintos. ¿Por qué? Porque el salario diario integrado para mí va enfocado más, desde mi punto de vista, a la Ley Federal de Trabajo. Y el salario base de cotización va más enfocado al Seguro Social e Infonavit. Entonces, es importante aclarar esto porque en la práctica generalmente se confunde. Cuando se habla de salario diario integrado, se piensa que es el Seguro Social o el Infonavit, y no. En salario diario integrado tenemos que hacer la diferencia entre uno y el otro. El salario diario integrado para efectos de la materia laboral y para efectos de salario base de cotización del Seguro Social e Infonavit. Entonces, como les comenté, es importante determinar este concepto porque en la práctica hemos revisado en papeles de trabajo, hemos revisado los recibos de nómina y hemos llegado a la conclusión de que por ahí luego hay detalles, por ahí hay conceptos que no se están integrando. Y en una revisión el Seguro Social sí te lo va a querer integrar. Entonces, aquí como les comenté, es una diferencia. Ahí dice no. El salario integrado es un concepto laboral, lo que les comenté, no es igual, y que dice que se entrega todos los pagos que se entregan al trabajador por sus servicios. En materia de seguro social se excluyen diversos conceptos que integran al salario para efectos de la materia laboral. En materia laboral, el salario más horas extras, por ejemplo, una prima de productividad, un bono de productividad, un premio de asistencia, un premio de puntualidad, todo aquello que deriva de su trabajo, integra en la materia laboral. Y en materia de Seguro Social e Infonavit, básicamente integra todo por su trabajo. Sin embargo, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social te dice cuáles se tiene que excluir, cuáles se excluyen. Entonces es importante hacer esa precisión para efecto de no caer en errores. Y es importante señalar que cuando mencione la Ley de Seguro Social, pues, hace suyo el concepto cuando habla de salario base de cotización, cuando menciona el concepto de salario base de cotización, porque se excluyen ciertos conceptos. Y para efectos de Infonavit, 29, fracción segunda de la Ley de Infonavit, señala que se aplica lo contenido de la Ley de Seguro Social. Así que comento, de aquí en adelante, cuando mencione Seguro Social o mencione IMSS, el salario que se determine será igual para efectos de Infonavit. No hay cambios, es el mismo procedimiento para efectos de su correcta determinación. Y bueno, antes que nada, tenemos que precisar, sobre todo, como lo comenté en módulos anteriores, primer punto es dar de alta a los trabajadores. Y una duda que existe, ¿no? ¿Qué salario tengo que
determinar con qué salario se da de alta al trabajador. Y existe la duda, ¿no?, en cuanto a salario mínimo o un salario más alto, un salario más bajo para no pagar tanto seguro social. Aquí no es si es bajo o alto, aquí va a depender del tipo de actividad que realice el trabajador, sobre todo si no caen en las actividades que sean profesionales. Y el otro punto muy interesante es tocar el tema del contrato laboral. En el contrato laboral se define su salario diario o el salario mensual, lo que va a ganar de acuerdo a las actividades que va a desarrollar. Este salario es el que se toma para efectos de determinar el salario que se va a cotizar ante el Seguro Social. Ahora bien, una de las preguntas que se hacen es ¿cuál es el plazo que tengo para dar de alta a los trabajadores? Es importante señalar que si yo contrato a un trabajador desde el primer día en que lo estoy contratando, desde que inicia la relación laboral, yo lo tengo que asegurar ante el IMSS. Aquí nada de que un año después, aquí nada de que porque tiene un contrato de prueba, porque está en capacitación, porque no tiene la plaza, porque es temporal, porque es obra determinada. No. Aquí, en materia de seguridad social, desde el primer día que inicia la relación laboral, tú ya lo tienes que dar de alta en el Seguro Social. De acuerdo al artículo 15, fracción primera de la Ley del Seguro Social, 15 de la Ley del Seguro, es importante señalar dar de alta a los trabajadores en un plazo no mayor a 5 días hábiles, no mayor de 5 días hábiles. ¿Qué significa? Que yo lo contrato el día de hoy, básicamente de acuerdo al 15, fracción primera, tengo 5 días, ¿para qué? Para inscribirlo en el Seguro Social. Es importante que se cumplan con los plazos. Yo aquí te recomiendo que se dé de alta desde el primer día en que inicia la relación laboral. Uno nunca sabe las diferentes riesgos que puede tener este trabajador, inclusive saliendo de su trabajo. Entonces, aquí la recomendación es, desde el primer día que inicia la relación laboral, hay que darlo de alta en el seguro. Inclusive se puede dar de alta un día antes ante el Seguro Social. Entonces, eso es interesante. La verdad es que a mí me gusta para efectos de evitar un posible riesgo como tal. La siguiente pregunta es: ¿con qué salario? Hay topes en materia de seguro social. Yo no puedo dar de alta a un trabajador que yo diga 5,000 pesos diarios. Ese es su salario, 5,000 diarios. No. En materia de seguro social existe el artículo, y bueno, aquí me voy al Seguro Social. Voy a abrir la ley del Seguro Social para aquellos que les gusta el análisis, aquellos que les gusta tener el sustento legal de lo que vayamos platicando. Es importante tener el sustento en relación al salario con el que va a cotizar el trabajador. Y la verdad es que te ayuda muchísimo, porque de repente andamos ahí porque alguien me dijo, porque por ayer lo escuché, ¿no? Entonces sí es importante tener el sustento legal de los topes como tal. Entonces nos vamos a la ley del Seguro Social. Y tenemos aquí el artículo 28 de la Ley del Seguro Social. El primer fundamento en materia de seguridad social. Yo te recomiendo aquí que tengas aquí el sustento legal, cuál es el tope o los topes máximo y mínimo para dar de alta a un trabajador. Es importante, y sobre todo porque de repente en materia de seguro social, si es respetar las reglas, ¿no? Nos dice 28 del Seguro Social: los asegurados que se inscriban o se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
Tope máximo, 25 veces. En lugar de salario mínimo, vamos a ocupar la unidad de medida y actualización, conocida como UMA. Entonces, 25 por el valor de la UMA. Es importante señalar que ya tenemos establecido la UMA, ya la tenemos publicada en el Diario Oficial, se publicó el pasado 10 de enero 2020, en donde se establece que este valor será de 86.88 a partir del 1 de febrero 2020. Entonces, importante tener este dato. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque todo lo que regule en materia de seguro social, en cuanto a topes de afiliación, en cuanto a no integración, los topes que me marca el 27 de la Ley del Seguro Social, en cuanto a topes que no integran en materia de seguridad social, vamos a utilizar el valor de la UMA. Entonces ya tenemos este valor. Entonces tomamos el siguiente dato, que son 25 UMAs, 86-88, y el tope máximo de afiliación, el tope máximo para inscribir al trabajador es la cantidad de 2.172. Yo no me puedo pasar de esa cantidad. Inclusive, digo, hay restricciones en cuanto a los sistemas, en cuanto a inscribir a los trabajadores, pero ese es el tope máximo, 2.172. Es el tope máximo. Y en cuanto al mínimo, en materia de seguridad social, nos menciona: y como límite inferior, el salario mínimo general del área geográfica respectiva. ¿Qué significa? El valor de la unidad de medida y actualización, conocida como UMA, como límite inferior. Pensarías que es ese, básicamente, pero no. Aquí es donde viene un cambio, ¿no? Todo el mundo pensaría que es el valor de la unidad de medida y actualización, como tú me comentaste que era la UMA. Aquí, en ese sentido, no. Se utiliza básicamente el salario mínimo. Aquí sí utilizamos el salario mínimo general. Tenemos uno general y uno que está en la zona norte, pero ese es el que debemos de tomar para efectos de afiliar al trabajador. No se toma el valor de la unidad de medida y actualización. Aquí es un cambio. Entonces tomamos el salario mínimo para 2020, mínimo general, 123.22, ahora sí, por las prestaciones que va a recibir el trabajador, considerando que son prestaciones mínimas de ley, 1.0452, dando la cantidad de 128.79. Aquí es importante, sobre todo, qué dice el contrato laboral en cuanto a prestaciones para efectos de integrar este salario mínimo general. Entonces, sobre el salario mínimo general, que son 123.22, le agregamos las prestaciones que se van a integrar a este salario. Como son prestaciones mínimas de ley, básicamente utilizamos 1.0452, es su primer año. Lo estamos dando de alta en el Seguro Social, primer año. 6 días, 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, y nos da 128.79. En la zona norte sabemos que tenemos otro salario mínimo general. En la zona norte, frontera norte, más todas las prestaciones mínimas de ley, nos da 193.95. ¿Te das cuenta? Entonces, para el tope máximo ocupamos la UMA. Para el tope mínimo ocupamos el salario mínimo general. Eso es importante precisar, amigos, porque existe la duda en cuanto a qué salario se debe considerar. Y esto, alta de los trabajadores, el tope máximo y mínimo lo tenemos en 28 de la Ley del Seguro Social. Aquí está, mínimo como tal. Entonces es importante considerar
estos cambios, estas precisiones en cuanto a inscribir a un trabajador. Bueno, ya me quedó claro, módulos anteriores, ya me quedó claro, cuando es considerado un trabajador, ya se ha comentado en módulos anteriores, cuando se tiene a un trabajador y con qué salario se tiene que registrar ante el Seguro Social. Topes máximos, topes mínimos, ya lo comentamos. Artículo 28 de la Ley del Seguro Social. Seguimos. Ahora bien, es importante señalar, y todo esto inicia para determinar los salarios, para determinar correctamente las cuotas de seguridad social e Infonavit. Es importante tener correcto estos salarios. Una vez que inscriba a mi trabajador con un salario, es importante estar atento a los cambios, que es algo también, es algo que en la práctica, créame, se descuida. A veces estás atrás de las personas encargadas de hacer estos cambios al salario base de cotización. ¿Por qué se los comento? Porque posiblemente aumente el salario, posiblemente haya una prestación distinta a la que se le venía otorgando o una prestación variable. Entonces, aquí vamos a diferenciar entre prestaciones fijas y prestaciones variables. ¿Por qué se los comento? Porque si yo voy a dar de alta a un trabajador, yo tengo que tener claro si su salario va a ser fijo o su salario va a ser variable o combinación de ambas. Eso es importantísimo. Y esto, ¿quién lo dice? Lo dice el contrato laboral. En el contrato laboral se estipula qué prestaciones va a recibir este trabajador. Es importante tener a la mano el contrato laboral y créame, en la práctica hay personas o encargadas que no tienen el contrato laboral. Aquí es preocupante porque en cuanto a prestaciones, el Seguro Social sí te va a solicitar el contrato laboral para efectos de ver qué prestaciones son las que tiene derecho este trabajador y las que se haya devengado. Entonces aquí lo tenemos que definir así: salario fijo, salario variable y salario mixto como tal. Ahora, ¿en qué consiste el salario fijo? El salario fijo es, en este caso, son todas las prestaciones, su salario, el que se le está asignando, más todas las prestaciones a las que tiene derecho, que son fijas, que no se van a mover. Ejemplo de prestaciones que no se mueven: el aguinaldo. El aguinaldo ya es fijo, no se mueve. Ya desde ahorita que lo contrato y él sabe que le voy a dar 15 días de aguinaldo. Ya es una prestación fija, no se mueve. Aparte, primer año tiene 6 días de vacaciones con una prima vacacional del 25%. Ya es una prestación fija, ya se conoce. Pero otra prestación puede ser en el caso de un bono de productividad que ya se sepa que se le va a entregar. Ya es fijo cada bono de productividad de 1,000 pesos cada mes. No se mueve. Entonces es una prestación fija. Por ejemplo, tenemos también prestaciones fijas como el vale de despensa. El vale de despensa se le entrega en función en este caso, no si trabaja o no trabaja, se le debe entregar y no está condicionado a su trabajo. Eso es muy importante comentarlo. Sin embargo, desde ahorita sabe él que va a ganar o se le va a pagar 1,000 pesos de despensa en un monedero electrónico. Él ya lo sabe, por lo tanto ya es una prestación fija como tal. Esta prestación fija no se mueve. Ahora, ¿qué va a pasar si se modifica? Si aumenta su salario diario, si aumenta su bono de productividad, ya no será 1,000, ahora será 1,500 de manera fija. ¿Qué tenemos que hacer? Avisarle al Seguro Social. El Seguro Social tiene que estar enterado de los cambios que yo haga a ese salario. Y aquí tengo el plazo para efectos de modificar este salario, contado a partir del día siguiente a la fecha en que cambie el salario. O sea, tenemos
un plazo máximo de 5 días hábiles, igual que la alta del trabajador. Plazo máximo de 5 días hábiles. Tenemos 5 días hábiles y hay que comentar que cuando se menciona días hábiles no se cuenta sábado, no se cuenta domingo, no se cuenta días festivos. Hay que eliminar. Entonces hay que eliminar esos días. ¿Qué hacemos? 5 días para modificar ese salario. Sin embargo, se cuenta el plazo a partir del día siguiente a la fecha en que cambia el salario. Ejemplo, si hoy cambia el salario fijo, hoy cambia un concepto del fijo, a partir de mañana tengo 5 días para modificar ese salario. 5 días, cuéntale, a partir del día de mañana, 5 días para modificar ese salario. Tocando el tema del salario fijo. Ahora bien, salario variable. En la práctica se otorgan prestaciones variables. Por ejemplo, horas extras, que de antemano no se sabe en este momento cuánto se va a pagar de hora extra. Por lo tanto, es un concepto variable. Va a depender de cada situación, de cada empresa, si se necesita trabajar, laborar más tarde, pero no es un fijo, es un variable. Por lo tanto, horas extras, si se paga al trabajador, es un concepto variable. Otro concepto variable, las comisiones. Las comisiones son conceptos variables porque no se sabe y va en función a ventas. Entonces tampoco lo conozco, por lo tanto es un concepto variable. Otro concepto podría ser igual un bono de productividad, que también algunas empresas va a depender de la productividad que tenga el trabajador. No se conoce, en este momento no se sabe. Por lo tanto, es un concepto variable. Pero ¿qué sucede si se lo doy al trabajador? Yo le tengo que avisar al Seguro Social. El Seguro Social desconoce si le estoy entregando una prestación variable. ¿Y qué tienes que hacer? Igual, avisarle al Seguro Social. Seguro Social, te vengo a avisar. ¿Cuál es el plazo que yo tengo para avisarle al Seguro Social? Tengo 5 días igual hábiles. Dentro de los primeros 5 días hábiles, ya hay un calendario, mes de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Es decir, las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí a un trabajador ganando y su salario inició como fijo. Resulta que este trabajador tiene un salario base de cotización fijo de 1,000 pesos. ¿Okay? Ese es salario fijo, salario base de cotización fijo. Empezó a laborar con nosotros el 2 de enero de 2020. Así está, ¿vale? Alta IMSS e Infonavit, ¿vale? 2 de enero 2020. Perfecto, con un salario fijo. Resulta que el día de hoy 17 de febrero 2020, él percibe un bono de productividad. Un bono de productividad, qué interesante. Un bono de productividad, y vamos a poner cantidad, le voy a poner 2,000 pesotes, un bono de productividad. El día de hoy se le está entregando un bono de productividad. Y se timbra en el comprobante de nómina, que sería el último módulo que vamos a analizar para efectos del timbrado de este bono de productividad, porque en materia fiscal está grabado. En materia fiscal para renta está grabado. Para efectos de seguro social, en materia de seguro social también todo lo que se le entrega por su trabajo al trabajador se debe integrar. Por lo tanto, este bono de productividad se tiene que integrar a los 1,000 pesos. Ya su salario ya no será 1,000 pesos. Su salario se va a modificar. La pregunta sería,
¿cuál es el plazo para modificar este salario? De acuerdo al calendario, yo tengo lo que es marzo, voy a poner aquí, 5 días hábiles para modificar este salario, considerando que son prestaciones, dice aquí, diario promedio obtenido en el bimestre anterior. ¿Cuál es el bimestre anterior de marzo? De marzo, enero, febrero. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tomar el salario, voy a poner aquí, voy a determinar la prestación que se va a integrar. 2,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Sumar 31 de enero, días, más 29 días, ese sería 31 de enero, 31 días de enero y 29 días de febrero, considerando que es bisiesto. Por lo tanto, tenemos un total de días, en este caso, de 60 días. Qué interesante. 60 días, 31 de enero y 29 días del mes de febrero. Tenemos 60 días. ¿Qué tenemos que hacer en los 60 días? Tenemos que excluir o restar, ejemplo, faltas, ejemplos, incapacidades, si es que hay incapacidades. Tenemos que restar esos días para efectos de integrar al Seguro Social. Entonces tenemos 60 días, restamos, aquí voy a poner restar faltas e incapacidades, restar faltas e incapacidades. 60 días. Entonces, ¿qué voy a tomar? 60 días, 2,000 entre 60 días, ¿vale? Ahí está. 2,000, que son básicamente el 17 de febrero 2020, que está percibiendo 2,000 pesos, entre 60 días. ¿Por qué 60 días? Porque así lo marca la ley del Seguro Social. Nos menciona que sería salario diario, se divide entre días de salario devengado. Entonces, los devengados son los días en que todos los días de enero, todos los días de febrero, 60 días, tomo 2,000 entre 60. Vamos a sacar la calculadora para efectos de hacer la operación. 2,000 pesotes entre 60 días nos da 33.33. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No, serían, sí, 2,000 entre 60, 33.33. Vamos a hacer esto. A los 1,000 pesos, voy a poner aquí, salario diario o salario diario fijo, voy a poner salario base de cotización fijo, 1,000 pesos, más salario base de cotización variable, 33.33. Ahí está. Igual a salario a cotizar a partir del 1 de marzo 2020. Me da 1,033.33. Ahí está. Ese sería el salario con el que se va a cotizar a partir del 1 de marzo 2020. 1,033.33. Sumando el concepto variable. Y un solo concepto. Si hay más conceptos, toda la suma de los conceptos, si son comisiones, si son horas extras,